Bueno, chicos, pues voy a empezar. Traíamos aquí unas imágenes que, bueno, si quieren después se las puedo mostrar en lo personal a quien se interese. Y bueno, como alumnos de arquitectura, ustedes van a tener la posibilidad de poder tomar pues alguna especialidad o dedicarse a algo que no necesariamente sea la construcción. ¿Sí? Todos siempre nos gusta la construcción, ir, construir. Tenemos la accesibilidad a la construcción inmediata, que son casas, ¿sí? O irse a trabajar a un despacho. Sin embargo, aquí yo les quiero platicar que cuando yo estudié arquitectura, a mí me gustó mucho la situación de estudiar urbanismo. ¿Por qué? Porque a mí en aquel entonces me enseñaron a proyectar y a proyectar de las paredes y del parámetro de la banqueta hacia adentro. Nunca nadie se preocupaba en aquel entonces por ver qué pasaba hacia afuera de los edificios, hacia afuera de las construcciones, hacia afuera de las casas. Y lo que yo decidí hacer entonces, dije, bueno, yo sí me preocupaba porque decía, bueno, qué bonito edificio, qué bonito proyecto, pero ¿y alrededor qué pasaba alrededor? Nadie se ocupaba. Y a la fecha, sí, y a la fecha nadie pues bueno, de ahí un poquito la situación que tenemos de las calles y del entorno que tenemos, que difícilmente se ha cuidado. Bajo esta situación que les comento, a mí me apasionó el urbanismo, decidí hacer una maestría en materia urbana. Y la vida lo va llevando a uno por diferentes caminos que uno a veces ni uno se imagina. Sin embargo, hay que tomarlos porque por algo son esos caminos que nos manifiestan. Y ya siendo yo urbanista, yo estudié en la UNAM, siendo ya urbanista, la vida me empezó a llevar por el medio de las comunicaciones y el transporte. Y después por el medio de la movilidad. Siempre bajo ese camino. Y yo nunca me imaginaba que la movilidad y que lo que fuera en sí las comunicaciones y transportes fueran tan importantes como lo son ahorita, ¿sí? Es algo sumamente de muchísima importancia. El arquitecto Langagne me hizo favor de invitarme, porque bueno, como se darán cuenta, dentro del programa que ustedes tienen establecido, hoy venían a hablar de la Cuenca Pacífico, tengo entendido. Sin embargo, la persona que tenía la plática, la ponencia, no se pudo presentar y entonces yo les voy a hablar de movilidad y que créanme que creo que es un tema que les va a bastar bastante más. No, es un tema realmente apasionante, es el tema que nos hace vivir, es el tema que nos hace ser, es el tema que nos hace crecer dentro de las ciudades. Desde hace más de 600 años, la Ciudad de México, en aquel entonces México Tenochtitlan, ha sido el centro comercial, político y administrativo de todo el país. Desde su fundación, cuando los problemas de accesibilidad no existían, ¿sí? Porque aparte teníamos una ciudad perfectamente bien trazada. Los españoles cuando llegaron se impresionaron. Ahorita si podemos, no quisiera yo este documento, sino que se fueran por favor a las fotografías. ¿Sí? Hasta el último del documento para ver las fotografías. Les tenía yo preparados algo como un PowerPoint, pero no no sabemos qué está pasando. Les voy a ir poniendo nada más las fotografías para ir teniendo una idea de lo que vamos hablando, porque también esto es apasionante. Los españoles se impactaron cuando llegaron aquí al ver una ciudad tan bien trazada, una ciudad impecablemente trazada y sobre todo, ¿sí? Ellos decían que habían trazado esta ciudad bajo el orden cósmico. Es muy interesante, nuestros antiguos aztecas eran personas que se basaban mucho en la astrología y en la astronomía. Y aquí podemos ver, ¿sí? A imagen y semejanza del orden cósmico. Como podemos ver, era una ciudad central donde en la parte en medio se veían las situaciones administrativas
y se basaban en los ejes cardinales, donde si lo pueden ver, tenían ejes y calles que nos llevaban de norte, sur, oriente y poniente. Estaba rodeado, obviamente, del agua, del lago estaban asentados dentro de un lago, pero tenían un sistema administrativo muy, muy interesante, ¿sí? Y realmente pues, vivían en paz hasta que llegaron los españoles. De esto es importante retomar la situación de que desde aquel entonces pues, ha sido nuestro centro. ¿Y qué ha pasado? Con el tiempo, ¿sí? La ciudad ha ido creciendo, al igual que cualquier ciudad. Aquí yo quisiera hacerles una analogía, porque a mí me gusta hacer mucho la analogía entre lo que es el cuerpo del ser humano y la circulación de las ciudades. Funcionan exactamente igual, ¿sí? Tenemos arterias, tenemos venas, tenemos arterias que hacen llegar la sangre a todos los lados de nuestro cuerpo. En el caso de las ciudades es exactamente igual. Nada más que también aquí hay una situación que también para entender la ciudad hay que hacer esta analogía. La ciudad es un ser vivo. Y no es un ente estático, no es un ente que no genere, que no cree, es un ser vivo que nace, crece, se desarrolla, ¿sí? Y por él van circulando todos los elementos necesarios todos los días para que pueda seguir viviendo y para que nos haga vivir a nosotros, ¿sí? Hace mucho tiempo después de que estuvimos con los de la ciudad central que nosotros vimos, se fueron creando distintos poblados, ¿sí? Y que estaban un poquito alejados de lo que es la ciudad. Sin embargo, se tenían con estos se tenían algunos, ¿cómo les podría comentar? Algunos pueblos con los que se tenían intercambios comerciales. Estas entidades eran físicamente independientes, ¿sí? Y se fueron integrando poco a poco con el crecimiento, se fueron integrando a lo que es la ciudad central. Cuando nosotros tenemos ciudades o poblaciones cercanas, pero que con la conurbación o antes para hablar y explicar el término conurbación, tenemos primero que hablar del tema de crecimiento. Y ese pues lo conocemos todos. Hemos ido creciendo de una manera desmesurada y sobre todo a partir de los años 60, ustedes todavía no nacían. Sin embargo, bajo esta situación, la gente necesita buscar un lugar donde vivir, un lugar donde asentarse. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Sí? Con estos pueblos como Tlalpan, Tacuba, Tacubaya, Xochimilco, ¿sí? Son entidades que van teniendo su propia estructura como tal. ¿Y en base a qué tenemos esta estructura? La tenemos en base a condiciones como geográficas, como hidrográficas, de hidrografía, y que finalmente todas se van generando con estructuras. ¿A qué me refiero cuando hablo yo de estructuras? Me refiero a que estamos hablando de patrones que se van dando de manera diferente en cualquier población. No todas las poblaciones tenemos, no sé si ya llevaron la materia de urbanismo, pero si no, hay diferentes esquemas que van generándose en las ciudades y que es el esquema de plato roto. Y imagínense un plato roto cuando se rompe, donde todas las vialidades no tienen una situación recta, o cuando tenemos un esquema ortogonal, donde en planicies siempre se dan ciudades con crecimientos con estructuras ortogonales. Entonces, imagínense cuando una estructura que fue establecida como plato roto se va juntando con una ortogonal, pues como que no embona, ¿verdad? Como que hay lugares en donde no checa una con la otra. Sin embargo, al irse creciendo y se van topando un pueblo con el otro, ¿sí? Se van integrando. Entonces, esta integración, y desde que se empezó a dar, no ha tenido una planeación que le permita
poderse desarrollar y poderse integrar de una manera adecuada. Entonces, de ahí que también vayamos viendo que de repente vamos por una calle y que tiene unos 8 metros y de repente se reduce en una de 2. Les ha pasado, ¿no? ¿Sí? Y no nos explicamos esto, pues ahí es falta de planeación. La gente se va asentando. Desafortunadamente todos los servicios y toda la infraestructura que se tiene que poner en una ciudad va atrás siempre de las necesidades, al menos en este país, ¿sí? Y en todos los países subdesarrollados también no ganamos en eso. En todos los países subdesarrollados se da este punto, ¿sí? La movilidad, como se los comentaba, yo no sé si ustedes saben que también es un tema es un punto un poquito chusco, pero yo no sé si alguien sabe cómo se generaron las primeras vialidades en los pueblos. ¿Alguien aquí lo sabe? Si alguien lo sabe, que levante la mano. ¿No? Bueno, cuando se empezaron a generar las primeras ciudades, ¿sí? Soltaban al burro y el burro era el que iba tomando los caminos por donde él podía caminar, y por ahí se iban trazando las ciudades, sobre todo en lugares donde la topografía teníamos una topografía accidentada. Y así se fueron dando mucho, y así se dieron la creación de las vialidades en muchos pueblos. Entonces, la movilidad es un desafío para las grandes ciudades. Y aunque pareciera que el actor principal de estos temas urbanos es la ciudad, y esto sí quiero que se lo graben muy bien, chicos, porque mucha gente, y sobre todo urbanistas ya con título, se confunden con esto. Pensamos que las ciudades y que el actor principal de esto son las ciudades, y no. Aquí las ciudades es el medio donde nos desarrollamos, donde vivimos, pero precisamente por eso el actor principal de esto es el ser humano, es el ciudadano. Es el ciudadano que vive en un entorno en donde es importante que tenga todos los medios de subsistencia, pero no nada más de subsistencia, sino que también que tenga todas las facilidades para que pueda desarrollar sus capacidades al 100%. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros como seres humanos tenemos que desarrollar? Pues tenemos que tener una familia integrada, que eso es muy, muy importante. Tenemos que tener acceso a vivienda, tenemos que tener acceso a trabajo, tenemos que tener acceso a vivienda, a trabajo, tenemos que tener también acceso a salud, que es muy importante, a recreación, y bueno, y así podríamos hablar de muchos temas que les estoy mencionando los más importantes, pero que para nosotros como ciudadanos son un derecho, y esto no lo entendemos. ¿Por qué? Porque cuando nos ponen un teatro cerca de la casa donde estamos, una biblioteca, pensamos que nos están haciendo un favor, y no, ¿sí? Al ciudadano no se le hacen este tipo de favores. Nosotros tenemos el derecho de tener acceso a todos esos servicios, y las administraciones y los gobiernos tienen la obligación de brindarnos todos estos servicios para que nosotros como seres humanos nos podamos desarrollar plenamente. Entonces, bajo esto necesitamos entender que el derecho que nosotros tenemos a tener calidad de vida, que tampoco lo entendemos cuál es ese concepto, es muy importante que lo tengamos en mente. Entonces también cuando nosotros si alguno de ustedes se va a dedicar a trabajar en temas urbanos, si quiere ser urbanista o simplemente arquitecto, ¿sí? Ustedes tienen que proyectar siempre todo, ¿sí? Para que el ser humano, para que la persona que vaya a habitar esos espacios se pueda desarrollar en plenitud. ¿Y cuántas veces no han ido a ustedes a lugares donde dicen, ¡ay, qué bonito! Aquí me siento muy bien, me siento me siento feliz, ¿sí? Y esos espacios sí son espacios que nosotros como arquitectos tenemos que tener también la obligación de brindar. Pero para llegar a esos espacios que todos hemos vivido y que todo el mundo decimos, qué bonito, ¿qué necesitamos? Pues llegar
llegar a esos espacios. Y para llegar a esos espacios en esta ciudad y para muchos de nosotros, ¿sí?, es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos un medio de transporte que nos pueda dar esa accesibilidad a los lugares donde nosotros tenemos que llegar. ¿Están de acuerdo totalmente, no? ¿Sí? O sea, muchas veces vamos a perder muchísimo tiempo, vamos a perder mucho dinero. Simplemente el hecho de cuánto tiempo se tardan ustedes de trasladarse de sus casas para venir a la universidad, ya toma un tiempo y ya tienen una pérdida de horas hombre que son muy importantes y que tanto ustedes que vienen aquí a estudiar o como la gente que va al trabajo son horas hombre perdidas que se pueden ganar. Y todo esto es por una mala planeación y por una falta de medios de accesibilidad que nos permitan acceder a nuestros centros de trabajo o a nuestros centros, a nuestros destinos, básicamente. Sí, aquí mucha de la información que estoy sacando y que les voy a presentar se sacaron de bastantes fuentes, de diversas fuentes, como lo que es el OCDE, como lo que es Naciones Unidas, ¿sí? Y como son bastantes escritos de personas que se han hecho, son expertos en la situación de movilidad, ¿sí? Pero de acuerdo a una edición de un informe que se llama Demographic World Urban Areas, la población mundial que habita en las ciudades es el 51%. Lo que ya supera a las poblaciones rurales que ya están en un 49%. Estamos hablando aquí a nivel mundial. Esto quiere decir que más de la mitad de la población mundial ya vive en grandes urbes y por lo tanto los problemas de las ciudades que muchos, aunque estén del otro lado del mundo, ¿sí?, padecen de las mismas dolencias. Y por eso hay que compartir experiencias. La movilidad es un tema que se padece de aquí y en el otro lado del mundo, en Beijing, en Hong Kong, ¿sí?, y en la mayor parte de las grandes ciudades. De aquí, si nosotros, el tema más importante también para que el ser humano se desarrolle, y eso pues creo que lo han visto en sus clases, es la vivienda, ¿sí? La vivienda es el lugar donde se requiere, donde uno va a llegar con tranquilidad, a donde uno va a desarrollar sus situaciones personales, sus situaciones íntimas, y donde se da el núcleo familiar, que finalmente, también como lo saben, la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces es muy importante que la vivienda tenga ese sustento, ¿sí?, como núcleo familiar de la sociedad. Pero si bien es cierto que el tema de vivienda es muy importante, lo secunda el de movilidad. Porque nosotros, si no nos podemos mover y si nos quedamos estáticos dentro de nuestras casas, pues poco podemos movernos, ¿sí?, para podernos desarrollar. Entonces, y más en una urbe. Aquí les quiero comentar que el problema de movilidad en la Ciudad de México ha ido de la mano con el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional, sobre todo después de los años 60, 70, que empezó ya a ser desmedido, se dio de una manera impresionante y desordenada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que desde hace más de 6 décadas tenemos un crecimiento desmesurado. La falta de planeación, que es muy importante recalcarlo, y a lo largo de toda la plática les voy a estar insistiendo en la falta de planeación. A lo mejor hasta se van a quedar aburridos de decir, es que sí, falta planeación, pero de eso se trata, de que sepamos perfectamente bien cuáles son las causas por las cuales vivimos con deficiencias que no nos permiten tener una calidad de vida adecuada. Y esto va para todos. Aquí no se hablan de posiciones sociales, ni se habla de distinciones.
aquí todos padecemos la misma problemática. La falta de planeación establecida con las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Sí, porque también voy a hablar mucho de lo que son políticas públicas y muchos de ustedes a lo mejor van a decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué me habla? O al menos a mí así me pasaba cuando yo era estudiante y me quedaba callado y no expresaba, a ver, explícamelo, ¿no? Ustedes por eso están aquí en aulas, para poder aprender todos estos temas. Las políticas públicas es establecer las leyes dentro de programas y planes, ¿sí?, que garanticen que las cosas se van a ejecutar, ¿sí? O al menos que haya, ya hablamos hace ratito de que tenemos un derecho al acceso de todo lo que son los servicios y que tenemos un derecho como ciudadanos para exigir hacia dónde vamos nosotros. Pero aquí lo que también nosotros tenemos que hablar ahora, ¿sí?, es de que se establezca esto, y no nada más porque yo siento que lo merezco o porque me lo han dicho que yo tengo ese derecho, sino porque esto tiene que quedar escrito. Recientemente, y ahorita lo vamos a ver más adelante en el documento, en el 2012 se estableció la Ley de Movilidad para el Distrito Federal. Considerando que anteriormente se platicaba de movilidad, se platicaba de este tipo de temas, ¿sí?, dentro de los planes de desarrollo, pero nunca como una ley de movilidad. ¿Qué le falta a la ley de movilidad actualmente para que realmente pueda funcionar? Porque sí, también, igual que cuando nos roban, vamos al Ministerio Público, o cuando nos asaltan o tenemos la necesidad de ir al Ministerio Público, llegamos al Ministerio Público y por lo general ya no denunciamos, que esa es una práctica que la vemos todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a nada. Entonces muchas veces es una pérdida de tiempo. Para este caso también pasa lo mismo, que podemos tener, ya se dio un gran paso en el 2012 al establecer lo que es la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Pero nosotros tenemos que ir más allá, ¿sí?, y no nada más saber que vamos a tener una ley, sino que, y esto sí lo tenemos que exigir, y sobre todo en gobiernos. Ya llevamos muchos años con gobiernos perredistas, y bueno, y también en los priistas y en los panistas. Esto es una situación más bien de conocimiento que la ciudadanía debe y también tiene la obligación, porque para que nosotros tengamos esos derechos, nosotros tenemos que tener obligaciones. Y aquí, si nosotros no conocemos nuestros derechos, ¿cómo vamos a tener la obligación, ¿sí?, de exigir lo que nos corresponde? ¿Y cómo vamos a exigir? Esa sí es nuestra obligación. Si nosotros no exigimos, vamos a seguir con un país mediocre, con un país que no avanza, y esto no nos va bien. Es muy importante que nosotros exijamos lo que a derecho nos corresponde. Y para exigir las acciones que nosotros vamos a implementar y que ya quedan establecidas dentro de políticas públicas, ¿sí?, tiene que haber un presupuesto. Este presupuesto, ¿sí?, tiene que estar garantizado. No es de que no nos dejen verlo, y muchas veces nuestra Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, ¿sí?, siguen instrucciones de las personas de arriba, y nosotros nos quedamos tranquilitos sin hacer nada, esperando a que ellos decidan por nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una calle que no está pavimentada, nos podemos quedar 20 años con la calle sin pavimentar, al fin que ya nos acostumbramos, ¿verdad? Una cosa de que también yo lo manifiesto dentro de la movilidad, y que es muy importante que ustedes también lo reflexionen junto conmigo, es que ¿cuántas personas, ¿sí?, no hacen hasta 3 horas en transporte público desde sus lugares de origen, que es la vivienda, hacia sus lugares de destino? ¿Sí? Si bien nos va, ahorita la mayoría nos aventamos cerca de 1 hora, ¿sí?, y tranquilamente en llegar de nuestras casas a los lugares donde vamos a estudiar, trabajar o a desarrollarnos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros como arquitectos, muchos de mis trabajadores, ¿sí?, mis albañiles, mis peones, todos ellos, cuando yo los cito, vienen
ya sea desde el norte desde el Estado de México, o vienen de los municipios conurbados, como es Ecatepec, o como puede ser Nesa. Desde allá vienen y ellos tienen que salir a las 5:30 de la mañana para estar trabajando y entrar a sus labores a las 9 de la mañana. Esto realmente es criminal, es una situación criminal. Sin embargo, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque estamos habituados a ello. Porque ellos desde chiquitos, cuando sus mamás tenían que ir a trabajar y se los llevaban, pues tomaban el autobús o tomaban el medio de transporte que correspondiera, ¿sí? Y ellos ya se llevaban 1 hora, 2 horas y están habituados a vivir así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que no aceptar? ¿Sí? Tenemos que entender que el hecho de que nosotros tengamos una costumbre no quiere decir que sea la mejor forma de vivir. Y esto para mí es muy importante que ustedes lo capten, porque no puede ser que vivamos con estas situaciones tan criminales de tener y de estar arriba de un medio de transporte 4 horas, 3, ni siquiera 1. Nosotros tendríamos que tener una mejor accesibilidad. Recientemente tuve la oportunidad de viajar a China y a Japón, y para ir de un lado a otro, los medios de transporte, aparte de que son limpísimos, el orden que se tiene es importante. Y aquí también quiero comentar que como no nos importa y como estamos habituados a vivir así, nosotros también tenemos un punto muy importante, ¿sí? en este caos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegamos al metro y todo el mundo queremos ser los primeros. Y no me importa si el de junto llegó, no llegó, si se quedó afuera, ¿sí? Yo voy primero. Y entonces se empiezan a generar agresiones, y entonces esto también nos genera una ciudad caótica de estrés. Y todos vivimos en mucho estrés en esta ciudad. Entonces, mucho de lo que nos falta es falta de orden. Allá, como les comentaba, ustedes van al metro, se forma la gente, primero sale la gente, y los que entraron, y si los que no, esperan al siguiente tren. Pero eso sí, si el tren les dice que va a llegar a las 12:52, a las 12:52 está llegando el tren. Entonces, muchas de las soluciones que nosotros tenemos que implementar en nuestra ciudad, cuando nosotros tenemos que exigir, dependen de nosotros, pero dependen de nosotros en cuanto a exigencias, y también dependen de nosotros en cuanto a que nosotros tenemos la obligación de ser más ordenados y de establecer una situación que se llama respeto al prójimo. Entonces, pareciera que bueno, esto es una clase de moral, pero va muy de la mano, definitivamente, con el buen vivir y con la calidad de vida que nosotros necesitamos tener para podernos desarrollar ampliamente. Entonces, bueno, seguimos hablando de que la expansión física como demográfica de las ciudades y la manera de resolver sus problemas son temas de orden mundial, no, como se los comenté hace ratito, no son temas exclusivos de nosotros. La búsqueda de soluciones a toda esta problemática la vamos teniendo día con día, y el crecimiento poblacional siempre, al menos en esta ciudad, va adelante, ¿sí?, de la solución de los problemas, ¿sí? Esto a mí ya antes me daba mucho coraje, pero ahora pues yo creo que ya me da risa, porque se habitúa, como les comento, nos habituamos a vivir mal, desafortunadamente. No hacemos conciencia de cómo estamos viviendo, y llega un momento en que, pues bueno, ya no pudiste con el problema, pues ahora sí que dicen, no, si no puedes con el problema, únete, ¿no? Pero no, aquí no se trata de unirnos, aquí se trata de seguir luchando. Y sin embargo, ¿cuánto no han visto cuando se acaba de hacer un puente vehicular, ¿sí?, o que se acaba de hacer una vialidad, o que se acaba de hacer un eje vial? Ya nace saturado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y entonces dicen, bueno, ¿de qué sirvió de que hicieran esta obra cuando finalmente ya está naciendo totalmente saturada? ¿Sí? Y es por falta de planeación, chicos. ¿Por qué? Y por lo mismo que les digo, falta de planeación, políticas públicas, establecimiento de un presupuesto, pero aparte, estas tres cosas juntas, ¿qué tienen que formar? Tienen que formar un cronograma. Y nosotros lo que les deberíamos exigir a nuestros representantes es, a ver, ¿qué obras vas a hacer? ¿Sí?
el presupuesto que se te está asignando por parte de la Cámara de Diputados, ¿a dónde lo vas a establecer? Y hasta hoy sí les quiero comentar que estos presupuestos se han ido siempre a las ocurrencias, ¿sí? No de técnicos, sino de políticos, o a las necesidades de los políticos. Los políticos siempre han tenido la situación de ocurrencias y de hacer las cosas porque así lo prometí en campaña. Y entonces hacemos puentes que van de ningún lado a ninguna parte. Ah, pero el político cumplió. Y entonces ahí se quedaron enterrados millones y millones y millones de pesos que pueden servir para programas más importantes, ¿sí? Si realmente sabemos y podemos priorizar ese dinero en programas que realmente sean de necesidad para la población y para todos nosotros. Pero sin embargo, ¿sí?, nos quedamos callados, no decimos nada y nos hacen puentes y vialidades que van de ningún lado a ninguna parte sin resolvernos el problema de accesibilidad. ¿Por qué digo de ningún lado a ninguna parte? Porque nosotros tenemos que exigir, ¿sí?, que nuestros recorridos sean más cortos, que nuestros tiempos de traslado sean menores. ¿Por qué? Porque de ahí, ¿sí?, que muchas de las situaciones y de la delincuencia, de la prostitución, se van generando por la falta de atención a nuestras familias. Como les comentaba, y no quiero decir que los hijos de mis trabajadores sean delincuentes, hay de familias a familias, eso también lo sabemos, pero ¿qué podemos esperar de una familia cuando las partes trabajadoras, que son ya en este caso padre y madre, ¿sí?, salen a las 5 de la mañana para tener que trabajar y regresan hasta las 8 o 9 de la noche? ¿Ustedes creen que esas personas tienen ganas de atender a sus hijos, de cuidar a esos chicos? Ya lo que tienen ganas es de llegar y de dormir y para empezar al día siguiente. Los chicos, ¿fuiste a la escuela? Sí, sí fui. ¿Y cómo te fue? Y no sabemos si les vendieron droga, no sabemos si los prostituyeron, no sabemos qué es lo que está pasando con la gente, con los nuestros. Entonces, esta situación de falta de movilidad nos va generando una desintegración familiar, ¿sí?, que tenemos que evitar. Y que tenemos que regresar, porque hablamos, ya se los dije hace ratito, que el núcleo de la sociedad son las familias. Y si ahorita nosotros volteamos al caos que tenemos y a las ciudades en las que estamos viviendo con esta inseguridad que padecemos todos los días, pues un poquito esto es parte de la problemática, el origen de las problemáticas. Entonces, si nosotros tenemos detectada cuál es la problemática del por qué vivimos así, de esta manera, tenemos que ir a atacar los orígenes. No podemos ir a atacar las partes superficiales. Entonces, también que de ahí este tema sea más importante, porque si yo tengo que llegar a las 9 de la mañana a mi trabajo, pero saliendo a las 8 de la mañana, yo llego a las 9 de la mañana a mi trabajo, carambas, pues ya tengo tiempo para atender un poco a mi familia. Y si yo salgo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y puedo estar a las 7 de la noche, ¿sí?, ya tengo mayor aliciente para poder llegar y compartir y convivir y tener una integración familiar, que es lo que hemos estado perdiendo como sociedad. De acuerdo a la publicación de Cedesol, a una publicación que hizo Cedesol, si les interesa después les voy pasando algo, no sé si lo tengamos aquí, perdón, había yo preparado algunas imágenes con títulos para que más o menos ustedes me fueran siguiendo, pero no está aquí, bueno, se las debo, chicos. De cualquier forma esto lo van a publicar. Y pues bueno, sé que en la publicación ustedes ya van a tener acceso a todo. En la ciudad, les quiero comentar que en este libro de Cedesol se llama Crecimiento Territorial de la Zona Metropolitana, de todas las grandes metrópolis del país, y en todas tienen un denominador común, ¿sí? ¿Y cuál es este denominador común que vemos? Que la dispersión, el crecimiento poblacional que les estoy comentando, que es desmedido, ¿sí?,
está por debajo del crecimiento físico de las ciudades, ¿sí? Entonces, en el caso de la Ciudad de México, ¿sí?, podemos estar hablando que el crecimiento físico de las ciudades fue 3.57 veces mayor al crecimiento poblacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense la ciudad, así toda compactita, ¿sí?, y la ciudad va creciendo como puntos como si fueran de confeti, que quedan dispersos en la periferia. Sí han visto imágenes de eso, ¿no? Me imagino. Entonces van teniendo los puntos dispersos en la periferia. Imagínense el costo que se tiene que establecer para llevar los servicios hasta esos lugares. Se tiene que llevar, ¿sí?, redes de drenaje, redes de agua potable, redes de luz, todo lo que es infraestructura. Se tienen que crear vialidades para poder llegar a dar servicio a esos asentamientos que muchas veces son asentamientos irregulares, pero no por ser asentamientos irregulares no requieren de servicios. ¿Qué ocasiona todo esto? Volvemos a lo mismo, la falta de planeación, que es la que tenemos nosotros que observar y la que también tenemos que evitar. No, es que ¿sabes qué? Que te venden un terreno muy barato allá por el pueblo de Jalpa, ¿sí?, pero está en las afueras, ¿sí? Y bueno, y ahí tengo drenaje, ahí tengo agua. No, pero después le exigimos al gobierno que nos los dé, ¿sí? ¿Cuántas veces no han escuchado esto que les estoy comentando? ¿Sí? Entonces nosotros venimos siendo cómplices, ¿sí?, de que también el poco dinero que se tiene se desperdicie en tener que hacer llegar los servicios a lugares muy remotos a costos excesivamente caros. ¿Y por qué? Por falta de planeación. Al ratito ya hasta ustedes mismos, cuando les diga por qué, me van a decir por falta de planeación. Pero bueno, y por falta de establecimiento de políticas públicas y también de recursos que no llegan y que no se implementan para poder establecer las obras que nosotros estamos requiriendo. En la Ciudad de México actualmente, ¿sí?, estamos hablando que hay como 8 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque ha habido una salida de habitantes, pero vamos a hablar aquí de la zona metropolitana del Valle de México. Y este es otro tema que le vamos a sumar todavía a la problemática de vialidad. Nosotros, como les estaba platicando, cuando aquellas poblaciones, Tacuba, Tacubaya, Xochimilco, fueron creciendo y fuimos teniendo estructuras diferentes que se fueron uniendo para conformar una gran ciudad, ¿sí?, lo mismo pasó con el Estado de México. En 1960, principios de 1960, se hace Ciudad Satélite. Ciudad Satélite estaba a 8 kilómetros, ¿sí?, lejanos de lo que eran los límites de la Ciudad de México hacia el norte, concretamente lo que es el Toreo de Cuatro Caminos. Y en aquel entonces todas esas zonas eran campos, no había ninguna construcción, y estamos hablando no hace de mucho tiempo, ¿sí? Bueno, en función de mi edad, a lo mejor para ustedes sí se les hace que ya estoy hablando de la prehistoria, pero en aquel entonces no había construcciones, ni había nada que nos hiciera llegar directamente a Ciudad Satélite. No sé si han visto imágenes donde ustedes pueden ver las torres de satélite y todo despoblado a su alrededor. ¿Qué volvió a pasar? Falta de planeación. Ahí se empezaron a generar industrias. El Estado de México empezó a hacer el traspatio de la Ciudad de México y las zonas de suelos baratos, que también pasa con la vivienda, donde la persona tiene más accesibilidad a un terreno barato, a zonas más baratas, que nos puedan hacer desarrollarnos sobre ese territorio. Y entonces así se empezó a consolidar lo que es Naucalpan como uno de los municipios más ricos del país, en el sentido de la producción que se generaba en ello. Entonces se hacían grandes naves industriales donde se producía y se producía y se producía.
Aquí, desde aquí empezamos a generar falta de equidad entre lo que era el Estado de México y lo que es la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esas empresas construían y generaban todo el producto dentro del Estado de México. Sin embargo, los grandes corporativos, y eso sigue sucediendo a la fecha, chicos, los grandes corporativos, que es donde se establece y donde se pagan los impuestos, es en la Ciudad de México. Pero eso sí, se produce en las afueras de la Ciudad de México, ahorita ya los estados de Hidalgo, el Estado de México, pero quien recibe el producto de toda esa fuente de trabajos es la Ciudad de México. No así se comparte ni se regresan las situaciones en el sentido contrario. Porque si estamos totalmente ya conurbados y tenemos 59 municipios conurbados, como todos lo saben perfectamente bien, del Estado de México y uno ya del Estado de Hidalgo, podemos decir, bueno, esa situación de riqueza o de generación de bienes debería de ser dedicada a esta situación de movilidad. Y finalmente no se hace así. Se dice y se tienen algunos planes y algunas comisiones vigentes que supuestamente deben de trabajar para la zona metropolitana del Valle de México. Y cuando ustedes empiezan a leer cualquier documento del Distrito Federal, sobre todo de planes y de programas, se van a dar cuenta que nada más los mencionan ahora sí que son de manera enunciativa, más no de manera integradora como debería de ser. ¿Por qué pasa esto? Pues porque simplemente, ¿sí?, son entidades diferentes, con presupuestos diferentes, ¿sí?, y también con gobernanzas diferentes, ¿sí?, que tienen ideologías aparentemente diferentes, que ahorita yo ya no creería en una ideología, sino creería en que los partidos políticos, esa ideología se convierte en intereses diferentes. Entonces, cada quien jala agua para su molino y los que pagamos los platos rotos siempre somos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con el acceso a esto. Por eso, de ahí la exigencia que les tenemos que manejar y que les tenemos que exigir. Como les decía, hay comisiones vigentes que se supone que ven las situaciones metropolitanas. Por ejemplo, está la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, que se llama la Cometravi, la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, que es la Cometa, la Comisión Metropolitana del Aire y Drenaje, que es el CADAM, la Comisión Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que es la CMSP y PJ, la Comisión Metropolitana de Protección Civil, que es la COMEPROC, y la Comisión Ambiental Metropolitana. ¿Qué les puedo decir esto si ayer tuvimos un ejemplo que nos clarifica, que nos da una claridad de esto, ¿sí? San Juanico el día de ayer, ¿sí? Todos lo supimos, todos vimos que trató de intervenir la policía de la Ciudad de México y la misma población no le permitió el acceso, ¿sí? Cuando finalmente sí hay tratados entre que las policías en zonas metropolitanas puedan acceder a poder apoyar, ¿sí?, a la entidad de junto. Pero bueno, ya es otro tema que nosotros mismos también hemos generado y que también es un tema muy preocupante. ¿Por qué? Porque bajo la situación sigue habiendo un divorcio entre la falta de entidades. Ahorita, con las elecciones que tuvimos, pues todos supimos que arrasó el partido de Morena en esto, pero en el Estado de México se queda el PRI en una situación donde apenas lleva un año de haber tomado posesión, o sea, le quedan 5 años y esto quiere decir que durante 5 años se van a estar compartiendo entre el gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México, ¿sí?, las diferencias que se tienen y que vamos a seguir lidiando con ellas. Qué mejor que tuviéramos y que exigiéramos una planeación a ambas entidades y decir, a ver, presupuestos conjuntos. No sé si les comentó el arquitecto Langagne que cuando yo fui directora de Vialidad en el Estado de México,
hice un procedimiento que se llama impactos viales. ¿Y qué es lo que sucedía? Que cuando yo llegué a trabajar ahí, me comentaban que no había presupuesto y que la dirección de vialidad tendría a desaparecer por falta de presupuesto. Y, sin embargo, veíamos que no había vialidades, que la gente, el tráfico de siempre, y no podríamos estar nosotros separando lo que es la vialidad y de las construcciones y sobre todo los planes de desarrollo, ¿sí? A ver, yo aquí quiero construir un edificio de 6 niveles. Pues sí, pero para construir el edificio de 6 niveles tú me vas a llegar a generar un impacto a mí. Yo, gobierno del Estado, me vas a llegar a generar un impacto que es muy importante. ¿Impacto en qué? Que si no tengo vialidades, las pocas vialidades que pasan por ahí, si están saturadas, van a quedar más saturadas. Porque en un lugar donde no había, era un terreno baldío, actualmente cuando esté construido ese edificio, me van a llegar pues por lo menos unos 100 vehículos más. ¿Por dónde los voy a pasar? ¿Por dónde los voy a llevar? ¿Sí? ¿Qué oferta de infraestructura le estoy dando para que esto pueda funcionar y no nos sature más la poca infraestructura a la cual teníamos acceso? ¿Sí? El caso es que generé este sistema y se empezó a aplicar. Después el Distrito Federal nos los copió. Y si se fijan, cuando ustedes van a hacer ya un proyecto grande, ¿sí? Se les pide la mayor parte de las veces un impacto vial, ¿sí? Para saber cómo va a impactar, y la persona responsable de esa construcción tiene que hacer las aportaciones correspondientes para generar la infraestructura correspondiente y pues más o menos ir compensando, ¿sí? La falta de infraestructura que tenemos. Nada más les quiero comentar que en el primer año, al año que nosotros establecimos esto, logramos recaudar 1,000 millones de pesos, nada más en el Estado de México en un año, con este tipo de procedimiento. Yo me sentía muy feliz y de repente llegó un político que se le hizo muy padre, lo llevé a la legislatura también este procedimiento, porque ¿qué pasaba en aquel entonces? ¿Sí? Que siempre llegaba el telefonazo del jefe para decir, no, es que sabes que ayuda a fulano, a este no le cobres, a este sí. A mí se me revolvía el estómago con ese tipo de situaciones. Y entonces conseguí a un diputado que era de otra fracción. Yo trabajé para un gobierno priista, pero me conseguí un diputado que en aquel entonces trabajaba para una fracción panista, ¿sí? Y le dije, ¿sabes qué, Mahuab? ¿Sí? Por favor, ayúdame a elevar esto a legislatura. ¿Por qué? Porque una vez que se tiene, ahí estamos hablando ya del establecimiento de políticas públicas. Cuando nosotros ya elevamos las situaciones a la legislatura, ya por derecho se quitan ese tipo de cosas. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que todos estos 1,000 millones de pesos, que yo me sentía muy contenta porque yo decía, bueno, vamos a arreglar las laterales de periférico, vamos a quitar baches, vamos a hacer N cantidad de cosas que a mí me emocionaban mucho, ¿sí? Pues no, se van a ir, se fue desvirtuando porque las ocurrencias políticas, a alguien se le ocurrió decir, ¿sí? No, es que todo el dinero que se recaude lo vamos a llevar a una comisión metropolitana. Oye, espérame. Cuando yo generé este procedimiento es que si yo genero, ¿sí? Un impacto dentro de un municipio X, que este municipio va a ser, ¿qué les gusta? Coacalco, ¿sí? Si yo voy a generar el impacto en Coacalco y porque voy a construir en Coacalco, pues el derecho y el dinero debería de quedarse para reformas en el mismo Coacalco, ¿sí? No, pues no. Eso así empezamos. Pero al ratito ya todo el dinero era una bolsa común que se iba a proyectos comunes, donde se empezaron a meter representantes de diputados y donde entre ellos empezaban a escoger de acuerdo a sus intereses, porque ya quedamos claros que ideologías no las hay, a sus intereses, a ver qué obras se les ocurría hacer para quedar bien. A ver, ahí me faltan votos, porque así se maneja esto. ¿En dónde me faltan votos? Pues fíjate que me faltan votos en Tultitlán, pegado a Cuautitlán. Pues a ver qué les invento ahí para jalar votos. Entonces ese es el uso del presupuesto, ¿sí? Y no a los lugares donde realmente se requiere.
Entonces se desvirtuó y bueno, sé que se han hecho algunos puentes vehiculares, algunos distribuidores viales con parte de este presupuesto, como lo que fue de la salida a Zaragoza, pero tristemente no se ve un resultado bien aplicado a estos productos. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablamos de dispersión, que era muy importante, de saber los costos que tenemos que meter cuando tenemos que hacer llegar los servicios lejos. Pero a todo esto, ¿qué creen? Que la cuarta parte, ¿sí? La concentración del trabajo y las 3/4 partes del empleo regional de la zona metropolitana de la Ciudad de México se concentra en la Ciudad de México y básicamente en las 4 delegaciones o alcaldías, como le quieran llamar ya ahorita, centrales, que es Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón. ¿Sí? Entonces, ahí se sigue concentrando el empleo. Entonces, todos nosotros que vivimos lejos de esas entidades, pues volvemos a hablar del mismo problema de movilidad, ¿sí? Y que cada día, ¿sí? Las distancias pueden seguir siendo las mismas, pero los tiempos se van acrecentando, ¿sí? Con los resultados que ya les estoy comentando. ¿Y qué pasa también? Que la movilidad que nosotros vamos teniendo también, como vamos creciendo y cada día somos más, ¿sí? Pues cada día tenemos menos accesos porque el metro no ha crecido, señores, ¿sí? Se han dado métodos nuevos de transporte, como fue el RTP y como son las vialidades confinadas para los metrobuses, que han funcionado correctamente, ¿sí? Pero siempre ha sido sobre la ciudad central, no hacia las afueras de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con todos los que vivimos fuera de las ciudades? Pues el problema sigue siendo mismo. Y nuestros tiempos para acercarnos a esto, pues para acercarnos a nuestros lugares de destino, nada más se van acercando, se van incrementando, perdón. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, se refiere a la movilidad como factor determinante tanto para la productividad económica de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación. En la Comunidad de Madrid refiere a la movilidad urbana como la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse, por tanto, un derecho social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria. Por lo tanto, es necesario que la sociedad como los gobiernos garanticen diferentes alternativas a fin de que la población pueda desplazarse de forma ágil, segura y eficiente. Y aquí vamos al siguiente tema, que es la seguridad en el transporte, porque ninguno de nosotros vamos seguros, ¿sí? Al menos vuelvo a hablar de mis trabajadores, bendito sea Dios, a mí no me ha tocado, yo sí uso el transporte público, ¿sí? Tenemos una situación donde la inseguridad está a la orden del día y donde somos atacados casi todos los días y despojados de nuestras propiedades. Entonces tampoco hay un gobierno que se dedique y que diga y que se preocupe realmente en eliminar todo este tipo de situaciones. Dicen que ya se va a eliminar la corrupción, que se van a eliminar la inseguridad, ¿sí? Como dirían por ahí, ¿no? Lo quiero ver con un ojo para creerlo con el otro, ¿sí? Porque no, yo soy muy escéptica a creer que de la noche a la mañana estos problemas se van a erradicar, ¿sí? Se necesita mucha cultura y muchos años de educación para que nosotros podamos erradicar estos problemas. No nos vayamos con la finta de que con una varita mágica vamos a tener respuesta a esto. ¿Sí? Aquí es una situación muy importante, ¿sí? Que en nuestra ciudad el tema económico pues es muy importante. En las ciudades se maneja una economía muy grande, ¿sí?
La Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, aporta el 25% del Producto Interno Bruto del país, ¿sí? Suena mucho dinero, suena a una situación muy importante. ¿Por qué? Porque todos trabajamos, porque producimos, y el 25% concentrado en una parte muy chica como es la zona metropolitana del Valle de México, pues es importante, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Más del 20% del presupuesto programable federal recibe inversión federal per cápita, ¿sí? Estos índices ya sean según el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, los embotellamientos producen una pérdida anual del 3.1 del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos un 3.1, ese 3.1 lo sumáramos a producción, ¿sí? Pues tendríamos un poquito más de riqueza, y al tener más riqueza podríamos tener acceso a mejores bienes, ¿sí? Y podríamos tener una mejor ciudad. Pero sin embargo, el 3.1 del Producto Interno Bruto, en lugar de producir el 28-29%, estamos perdiendo ese 3.1 en tiempo que se pierde en embotellamientos. Entonces, de ahí también la situación de pensar en lo importante que es la movilidad. Según la OCDE, entre el 2010 y el 2013, el número de automóviles registrados aumentó un 8.5% al año. La congestión vehicular por esto en la zona metropolitana es una de las más altas del mundo. Sin embargo, el problema referente a la proliferación de vehículos se debe a la falta oportuna de servicios de transporte eficientes, así también como la inseguridad que prevalece. Todos queremos tener un acceso a un carrito, cuando menos para que no me estén bolseando y para que no me estén sacando mis recursos de cada 15 días, ¿verdad? O mi paga de cada 15 días. ¿Sí? Entonces prefiero irme, aunque sea en un carrito jodido, pero pues tener un poquito más de seguridad y sentirme yo protegida. Eso sí es muy importante. Hay un estudio que hace una compañía que no sé si conozcan, que se llama TomTom, ¿sí? Antes de que tuviéramos los GPS por celular, TomTom se dedicaba a hacer unos aparatitos, no sé si tuvieron ustedes acceso a ellos, en donde ustedes le ponían a dónde querían ir y el aparatito los llevaba, ¿sí? Después este sistema ya se integró a los celulares, pero es un sistema a nivel internacional que mide precisamente viajes y mide toda la situación de las calles, ¿sí? Maneja que la Ciudad de México como una de las ciudades de mayor tráfico en el mundo, ¿sí? Marcando un 59% de tiempo extra en cada viaje de cada uno de nosotros. O sea, que si nosotros en un domingo o en una madrugada hacemos de aquí a casa de mi mamá, ¿sí? 20 minutos, ¿sí? En un día normal, en una hora pico, ¿sí? Vamos a hacer 1 hora 20 minutos. ¿Por qué? Porque se nos están incrementando los tiempos de esa manera y son tiempos que perdemos. O sea, pérdida de tiempo que se traduce en falta de productividad. De la productividad que quieran, hasta para que nosotros digamos, hoy me quiero rascar la barriga, ¿sí? Estoy relajándome. Es un tiempo para mí. También es un tiempo en donde yo voy a ocupar para relajarme y donde que también me va a servir para mi calidad de vida y que necesito para poder seguir adelante. Porque también esos tiempos los necesitamos para poder ser más productivos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, pero ya sabremos nosotros cómo dedicamos nuestro tiempo. No es porque nos los impongan o porque vivamos en un sistema donde tenemos a fuerzas que vivir con esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para evitar seguir viviendo con esta situación. ¿Sí? ¿Tengo 5 minutos? Bueno, me voy a saltar, aquí les puedo hablar, bueno, que también, es que es un tema que yo me podría pasar todo el día hablándoles de él, o si no, varias clases, yo fui catedrática también en la UNAM, en estos temas,
y es muy amplio y es muy extenso. Pero me voy a ir salteando puntos que son importantes y sí les quiero decir que hubo un fideicomiso que se llama FIMEVIC, que se creó en el 2001, lo hizo precisamente López Obrador, cuando era regente de la ciudad, en donde él hace todo un fideicomiso para sustentar los segundos pisos. No sé si ustedes sepan de esto, pero se hizo esto, se hace un diagnóstico muy, muy interesante, buen diagnóstico que se hace, en donde se habla de que se tienen que cambiar los modos de transporte, de movilidad hacia otros sistemas, y desde aquel entonces habla de las bicicletas, ¿sí? Para establecer modos vehiculares no motorizados para podernos transportar dentro de las ciudades, ¿sí? Sin embargo, como su interés era nada más los segundos pisos, que aparte dice que era un proyecto que iba a embellecer la ciudad. Yo no sé si ustedes vean más bella la ciudad con un segundo piso, para mí fue catastrófico, ¿sí? Pero así lo estableció él en su documento, logró sus segundos pisos a costos muy elevados, pero tiene ahí, dentro de los puntos que pone y dentro del diagnóstico que manifiesta su necesidad de las bicicletas. Este sistema, ¿hasta cuándo creen que se puso en marcha? Hasta el 2012. O sea, estamos hablando de 10 años después. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos planeación, de que conozcamos nuestros diagnósticos cuando finalmente no tenemos un seguimiento a lo que se plantea y a lo que conocemos, y no tenemos un presupuesto para asignarlos? Sí, los que usamos la bicicleta decimos qué padre, pero 10 años después, cuando el problema estaba detectado con anterioridad, ¿sí? Otra vez volvemos a hablar que aquí es hasta cuando el destino nos alcance, ¿no? Primero nos alcanza el destino y después le damos solución a los problemas. Por eso es que las soluciones que tenemos y que se nos ponen siempre son rebasadas. Sí quiero hablar, y me voy a saltar todo lo demás del documento, que ya lo tendrán ¿cómo se llama? Con la publicación que hará el arquitecto Langagne. Pero sí me voy a saltar parte de esto para ir al problema del aeropuerto, ¿sí? Y aquí la situación, y me da muchísima tristeza cuando en redes sociales yo veo, ¿sí?, que dicen, no, es que los fifís quieren tener un aeropuerto para viajar más, ¿sí? Me da tanta tristeza porque no se dan cuenta, dentro de su ignorancia, ¿sí?, que el aeropuerto estaba posicionado, ¿sí?, para generar millones de fuentes de empleo, para generar mayor turismo, para generar mayor riqueza. Y aquí les voy a enseñar un planteamiento que maneja la IATA, ¿sí?, en donde, bueno, no sé si lo logren ver, ¿sí? No, creo que aquí está, ya me abandonaron aquí, pero déjenme ver si lo tengo aquí, ¿sí? La posición mundial que tenemos físicamente, geográficamente, nos da estas ventajas y nos las sigue dando. Ya lo vieron aquí. Vean dónde está posicionado el país, ¿sí? Y cuál es la situación de destino hacia el continente europeo, hacia el continente asiático, hacia como lo tenemos hacia el sur, ¿sí? El aeropuerto, yo fui directora de diseño de ASA hace ya bastantitos años, ¿sí?, cuando el sistema aeroportuario tenía 60 aeropuertos integrados, ahorita ya todos están separados, ¿sí?, pero el aeropuerto desde entonces ya estaba rebasado. Les estoy hablando 1984, ¿sí? El aeropuerto actual ya estaba rebasado, ¿sí? Perdón, pero si estamos aquí en las aulas es para que la técnica, ¿sí?, vaya más por arriba de las ocurrencias o de lo que creamos, ¿sí? Creo que nosotros debemos también, como les comenté, debemos de hacer valer más, ¿sí?, el tiempo que estamos dedicando a nuestra educación, a nuestra formación, ¿sí?, que ocurrencias políticas de personas que no
que nada más están hundiendo al país, ¿sí? Es increíble cómo el día de ayer el grupo Mitre, que es un grupo que se dedica a apoyar la creación de aeropuertos desde sus inicios, que les quiero comentar que Mitre empezó a trabajar en el aeropuerto de la Ciudad de México para la factibilidad desde el 2011. ¿Sí? Y todas las conclusiones, no estoy hablando de que son ocurrencias, es una institución muy bien establecida, donde se pueden ver las situaciones de tráfico aéreo y que consolida y estudia todo el análisis de todos los aeropuertos a nivel mundial, ¿sí? No puede ser que se desestime el conocimiento de técnicos, ¿sí?, por encima de ocurrencias que nada más pueden y van a seguir hundiendo al país. Eso sí me preocupa mucho. Y bueno, termino el documento y mi presentación, que me gustaría seguir hablando con ustedes porque esto es muy, muy interesante, diciéndoles que, y repitiendo una frase que leí en uno de los documentos que estuve consultando para poderles dar datos duros en esto, y que es de la OCDE, y una de las recomendaciones de la OCDE dice: México debería de dejar de construir casas para empezar a construir ciudades. Vean la gravedad del asunto, vean la reflexión del asunto, ¿sí?, que es muy, muy importante. O sea, tenemos que construir ciudades, dejar de construir casas para construir ciudades. Y pues bueno, gracias por su atención, les agradezco mucho. Y